puse acá, esto me refleja el costo de la mercadería vendida, y lo apliqué también el criterio para asignarle un valor a las existencias. Estas 3 unidades que me quedaron, ¿qué valor le tengo que dar? El de las últimas entradas. ¿Por qué? No les puedo dar un valor de 50 porque yo estoy aplicando PEPs y las primeras que entraron fueron las primeras que salieron. Entonces las existencias me quedaron valuadas o medidas al valor de las últimas que habíamos incorporado. ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo no entendí. Sí. Lo volvió a explicar recién, pero no logro entender el tema de 8 unidades por 50 más 2 unidades por 80. Bien, porque yo lo que tengo que asignar acá es qué costo tienen las 10 unidades que estoy vendiendo, cuánto me habían costado a mí, por qué valor las incorporé al activo. Y yo en algún momento tuve 10 unidades en existencia, Sí, pero no, las tuve, pero las devolví, entonces después me quedaron, ustedes se tienen que fijar siempre en el renglón anterior al momento de la operación. En algún momento cuando empezamos con la ficha, habíamos comprado 10, pero después devolvimos 2, por eso nos quedaron 8, ¿sí? Yo, ¿cuántas unidades tengo para vender? Acá, miren. 8 Cuando yo unidades. voy a hacer la venta, lo que me muestra lo que tengo para vender es esto, el renglón último de la parte de existencias. ¿Cuántas unidades tengo para vender? 13. 3. ¿Qué valor tienen esas 13 unidades? Y tengo dos costos diferentes. Hay 8 que me costaron 50 pesos y hay 5 que me costaron 80. ¿Sí? ¿Quién es la que se había perdido? Agostina. Exactamente, por eso es lo importante de ubicarlas en el orden en que van sucediéndose las operaciones. Si no, voy a determinar mal el costo. Entonces, ¿quién era Rocío, la que no había entendido? Agostina. Agostina. Entonces, Agostina, cuando yo vendo 10 unidades, ¿sí? Fíjate acá, tenía 13, ahora vendo 10. ¿Qué valor le asigno a esas 10 unidades? ¿Qué costo tenían para nosotros esas 10 unidades? Y depende, si tomo el criterio PEPS, que es primero entrado, primero salido, digo que las primeras que vendí son las primeras que entraron. Quiere decir que en las 10 se me fueron las 8 primeras que habían ingresado a 50, ¿sí? Les di 8 unidades que me habían costado 50, pero le estoy vendiendo 10, entonces hay 2 más que salieron, pero que tenían otro costo, que eran las de 80 pesos. ¿Entendés? Sí, ahora sí entendí, gracias. Bien, esto no quiere decir que nosotros en el stock tenemos en la estantería separadas. Estas son las de 50 y estas son las de 80. Capaz que son paquetes de harina, todos iguales. No me importa ahí cuáles entrego. Lo que me importa es identificar en la ficha de stock qué costo le corresponde asignar a cada una de esos productos que estoy vendiendo para determinar correctamente el costo de la mercadería vendida. Con el ¿Sí? tema de la nafta sería tantos litros a tantos pesos y los que quedan cuando sube el precio los vendés al precio nuevo. Claro, bueno, porque el precio de venta es otra cosa. Ah, es otra cosa el precio de venta, ok. El precio de venta es otra cosa, por eso acá no anotamos el precio de venta. El precio de venta es el ingreso. Acá nosotros estamos diciendo, bueno, para generar este ingreso de 1.200, ¿sí? El ente tuvo que incurrir en un gasto que está dado por el valor de las mercaderías que ya no tiene dentro de su activo, y esas mercaderías las tengo que sacar del activo por el mismo valor que ingresaron, ¿sí? Las mercaderías ingresaron algunas a 50 pesos y otras a 80. Entonces, ¿cómo le asigno el valor a las mercaderías que estoy vendiendo? Adoptando un criterio. El criterio puede ser que diga, voy a considerar que vendo primero las primeras que entraron o no. O puedo pensar que vendo primero las últimas que entraron.
Miren, a ver, si yo... ¿PEPS quedó entendido? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, yo Sí, les voy a decir, profe. bueno, ya está, entendimos PEPS. Ya sé que las primeras que entraron son las primeras que salieron, por eso acá le asigné 80 pesos, perdón, ¿qué estoy diciendo? 8 unidades a 50 y 2 unidades a 80. Y me quedan en esto 3 unidades al valor de las últimas que compré, ¿sí? Fíjense, estas 8 son estas que se fueron. Y de estas 5 que tenía en stock, vendí 2, me quedaron 3. ¿Entienden? Perfecto. ¿Cómo lo hubiésemos hecho si en lugar de usar este método PEPS, no quiero que se me confundan, así que voy a ocultar esto. Bien. ¿Cómo hubiese sido esto si en lugar de usar el criterio PEPS, la empresa hubiese adoptado el criterio WEBS, último entrado, primero salido? ¿Cómo hubiese sido? Empezás a contar por las 5 unidades. Entonces, si Cuenta. es WEBS, ustedes usen las flechitas. Tac, viene esta flecha para acá. ¿Qué Sería al significa revés, WEBS? te quedarían 3 de 50 pesos. Que las últimas entradas son las primeros que salieron. Entonces, las 10 unidades que vendí, ¿qué costo tendrían? Vendí Tendría primero las 5 las últimas 5,80 unidades que había por 80. incorporado a 80 pesos. y ¿sí? 5 de 50. Y Claro. completé con 5 unidades de la otra partida que tenía un costo de 50, ¿sí? Y ese va a ser el costo de la mercadería que vendí. Es decir, 5 por 8, 40, y 5 por 5, 25. Esto me daría 650 pesos, ¿sí o no? Ahora el costo es mayor que el anterior. Pero ¿qué pasa con las existencias? Las existencias tenía 13, vendí 10. ¿Cuántas existencias, cuántas unidades me quedan en existencia? 3. 3. 3. ¿Qué valor tienen estas 3 unidades? De 50. El de las primeras que compré, ¿verdad? Tienen un valor de 50. Es decir, que el valor de mis existencias queda en 150 pesos. 3 por 50, 150, que es lo mismo que 800 menos 650. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Y acá qué hice? Y acá determiné el costo de la mercadería vendida, pero aplicando el otro criterio, el criterio WEBS. ¿Sí? Profe, Sí. como para entenderlo, sería que una persona, o sea, un ente vende la mercadería que adquirió más barata, la vende, No, o sea, no es la más barata. ¿Es la primera entrada o el la primer última costo. entrada? ¿Sí? Ojo, porque no necesariamente va a ser la más barata. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a vivir en inflación, pero el método no es lo más barato. El método es lo último entrado, primero salido, o lo primero entrado, primero salido. Y el precio va a estar dado por el orden cronológico en que se fueron incorporando. Profe, Y no el que es más caro o más barato. Sí, Débora. no, que con ese ejemplo que estabas dando recién se me ocurría que quizás esas 10 cantidades que se compraron primero te podrían haber hecho un descuento o en la segunda, entonces iba a afectar el precio. Si es un descuento financiero, no. Si fuese una bonificación, sí. Por eso, yo tengo que ir armando bien todo lo que pasa acá, se tiene que quedar reflejado en las existencias. Profe, Todo ¿es lo que pasa posible? acá tiene que estar reflejado acá, porque yo, esta columna de entrada, fíjense que para determinar las salidas y las existencias, después de una salida, no me fijo en las entradas para nada. Las entradas no las tengo en cuenta porque las tengo reflejadas acá, en las existencias. Trabajamos siempre con las existencias. Porque es lo que se va modificando. Claro. Las existencias van a ir cambiando.